El regreso de Mexicana de Aviación, ¿no? Vuelve como una nueva aerolínea, ahora una línea del Estado que va a operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con 20 rutas nacionales, entre las que están Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún. Y para hablar de esto, pues está nuestro especialista de confianza y que aparte creo que ya tiene gafete, ya lo veo ahorita casi ni lo saludo porque siento que lo veo siempre, es Carlos Torres, que es analista en temas de aviación y turismo y que aparte, pásale Carlitos, porque has hecho como tour de medios, ¿no? Ayer. O sea, ya pero con Loret, con el hueso, ¿por qué nos dejaste el final? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué nos dejas No es hasta falta de ahora? cariño, Es falta de tiempo, ¿no? Por ir con ellos antes. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Carlitos? Tanto que te queremos. Ya sé, no, esta es mi casa. Exactamente. Por eso al de confianza le toca la taza rota. Oye, a ver, es que yo siento que esto de tener una aerolínea del Estado estamos así como en una regresión. Al pasado, ¿no? Pero, exactamente, pero danos contexto, cuéntanos si es una buena noticia o no y por qué. Bienvenido, Carlitos, Bien, otra buenos vez. días. ¿Cómo estamos? Pues déjenme un poco partir de dos momentos ayer, ¿no? En la conferencia de prensa. La primera parte que tiene que ver con el pago, digamos, a los trabajadores, a los 7,000 y tantos trabajadores que en su momento se recordarán que pues nunca se liquidó, Sí. ¿no? Pasaron, es una historia, la verdad, bastante difícil de entender cómo un concurso mercantil de una compañía tardó 13 años en poder finalmente tener una liquidación a los trabajadores. Entonces, el año pasado todavía estaba, recordemos, ahí en la Ahí Terminal viviendo, 1. sí. Los mostradores. Y todo lo que había, ¿no? Que habían Entonces, hecho en realidad fue un drama, digamos, para todos los trabajadores y ex trabajadores de Mexicana, los jubilados incluso, de tal suerte que esa parte me parece pues que fue finalmente positiva, ¿no? Quizás no de la mejor manera, pero finalmente ayer se anuncia que se les va a pagar, digamos, a los trabajadores y bajo esa lógica creo que pues se paga una deuda histórica, no corresponde la cantidad de dinero que van a recibir, entre 80,000 y 100,000 pesos en promedio. No nada, corresponde ¿no? con mucha gente que pues tenía 15, 20, incluso hasta 25 años de servicio. Pero bueno. Pero digamos, parece que es algo o pareciera que es nada, algo ¿no? o O sea, nada, no es como que tenían opción. Ahora, la otra parte pues tiene que ver ya con la discusión de la recuperación de la marca mexicana de aviación, ¿no? Por la que el gobierno pues está pagando esta cantidad, son cerca de 14 marcas, ¿no? Recordarán que no solo era Mexicana de Aviación, digo, están algunos más jóvenes que nosotros para recordar que era claro. Mexicana Link, Mexicana Click, los BTPs, ¿no? El Los famosos, BTP. ¿no? Entonces ese Cómprate paquete tu de BTP, marcas, viaje todo pagado. ¿no? Todas esas Entonces marcas. eran 14 marcas que estaban en aquel momento, pues formaban parte, digamos, de la... Que es como de los Aeroméxico, activos, ¿no? Que tiene claro. Aeroméxico Vacations, todas Connect, sus submarcas. ¿no? Todas las submarcas, Ajá. Club Premier, etcétera, ¿no? Entonces, digamos Aeroméxico Rewards. Rewards, correcto, para que nos corrija. Entonces, digamos, este paquete pues se adquiere con 2 edificios adicionales, con un simulador de aviones, que pues para esta época, después de 13 años, pues no, en realidad no tiene mucha utilidad. Y el presidente, como recordarán, y lo hemos platicado aquí en el espacio, pues tenía la idea, la intención de fundar una aerolínea propiedad del gobierno, ¿no? Con capital. Creo que en las últimas que anduve por acá, se estaba ya discutiendo en el Congreso, ¿no? Se aprobó la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos, se aprobó la conformación de esta nueva línea aérea, que pues tiene capital totalmente público, ¿no? Es decir, es de los impuestos y de los recursos presupuestales de todos nosotros, ¿no? Y de ahí quizás desprendería mi primera reflexión un poco, mi querida Maca, es al ser una empresa pública, pues creo que está en el interés de todos saber pues si va a ser una compañía o un negocio rentable, que va a tener pues ciertos beneficios. O va a ser como el AIFA. O va a ser un negocio como el AIFA o el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que difícilmente lograremos saber en algún momento pues si son negocios rentables y cómo están operando, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, como una primera aproximación. Si el mercado necesita, ayer me decían, necesitaba otra aerolínea o no, pues te diría que prácticamente el mercado pues se ha venido cubriendo, y después del tema del COVID, la verdad es que todas las aerolíneas nacionales, Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, ¿no? Y por supuesto también las internacionales, pues han incrementado la oferta de manera importante, ¿no? Aeromar que ya no Aeromar existe, suspendió operaciones, ¿no? pero incluso hasta ese pequeño mercado ya ha sido paulatinamente reemplazado, ¿no? Todas las aerolíneas
han integrado a su flota mayor volumen de aeronaves, ¿no? Con mejores capacidades, más nuevas. Entonces, esto explica de alguna manera pues que no había una necesidad urgente para conformar una nueva línea aérea, ¿no? Y de ahí que yo he sostenido una y otra vez que en el mejor de los escenarios Aeromar podría llegar a ocupar el espacio que en algún momento tuvo la propia Aeromar, ¿no? Es decir, recordarán que incluso los primeros planes de negocio que se filtraron para la creación de esta aerolínea mencionaban que iba a ser una aerolínea que iba a conectar regionalmente algunos destinos que pues no estaban necesariamente bien atendidos. Claro. Y la sorpresa que nos llevamos ayer, porque lo estamos viendo todos creo que en vivo, ¿no? Pues es que la primera tabla de rutas de estas 20 destinos, pues son destinos que hoy actualmente incluso ya están atendidos y cubiertos, no solo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, sino incluso desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Mira, les enseño unos números que estuve aquí chismeando, algunas rutas e incluso los costos, ¿no? Oye, ¿y eso tendría que ver con el hecho de que esta nueva Mexicana no podía volver a volar bajo las rutas que tenía la antigua Mexicana, que pues eso era el botín de oro realmente, ¿no? De Mexicana en su momento. Sí, creo que tocas un punto bien importante, porque efectivamente quizás uno de los grandes valores que tenía en su momento Mexicana eran los slots, los horarios de aterrizaje y de despegue, ¿no? Fundamentalmente desde el aeropuerto de la Ciudad de México, y esos con el paso de estos 13 años, pues definitivamente pues, se perdieron y se asignaron a otras aerolíneas bajo las reglas internacionales de operación, ¿no? Entonces, sí era uno de los grandes activos que en su momento incluso se discutió si ese propio valor que tenía la aerolínea todavía hace 13 años, ¿no? Podía haber compensado mucho mejor incluso a los propios trabajadores o haber sido negocio para otro operador nacional o internacional que decidiera haber inyectado recursos en la empresa. Entonces, definitivamente hoy pues ya no, esto no existe, ¿no? Y la intención, por supuesto, del gobierno es que opere directamente desde el Felipe Ángeles como aeropuerto principal, y decían ayer que como aeropuerto secundario, el aeropuerto de Tulum, que por cierto todavía lleva un 56% de avance, estamos un poco lejos todavía de que se logre concretar. ¿Y qué fecha tiene? La fecha que se comprometieron allá en el calendario es que hacia final de este año ya haya pues una operación, y apenas en el siguiente mes de septiembre ya todos nosotros podremos entrar y comprar un boleto de Sí, a ver, yo lo que inauguraron el AIFA con una pista. Sí. ¿No? Entonces, todo ha sido un poco simbólico. La propia operación de Mexicana de Aviación. Ayer decían que en septiembre se entregarán las tres primeras aeronaves, en octubre otras 7 adicionales para llegar a un total de 10, de tal suerte que, pues, en un plan muy optimista, hacia final del año estarían las 10 aeronaves. Yo soy un poco más escéptico al respecto. Creo que si tienen 3 o 5 aeronaves hacia el final del año, pues se habrá hecho este check, ¿no? De arrancar operación. Y la pregunta del millón, ¿será subsidiada? Porque prometen que van a ser vuelos baratos. Sí. ¿Cómo van a aguantar 20% más baratos. ¿Cómo van a aguantar eso? Creo que ese es un tema, entremos a la parte financiera. Debería de no haber TUA. A ver, lo hemos dicho aquí, el TUA del AIFA respecto del AICM sí es aproximadamente 50% menos. Pero esa disminución hoy ya permite a las aerolíneas lo pagas en el Uber nacionales, bueno, aquí habíamos hecho una cuenta, ¿no? De cuánto llevaba el tema del Uber. Pero quitando el tema, digamos, de cómo llegar y lo que nos cueste, actualmente ese 50% de valor inferior en el TUA, que es uno de los impuestos más importantes que tienen los boletos de avión, ya está reflejado en el precio de los boletos de avión de Aeroméxico, de Volaris y de Viva. Claro. Revisaba esta tabla, decía yo, de las 20 rutas, y no son las regionales que originalmente se prometieron, ¿no? Es decir, ayer en la tabla veíamos que van a ser destinos como Tijuana, Guadalajara, Monterrey, que ya existen, Cancún, que ya están, Oaxaca, ¿no? Acapulco, que ya existen y que incluso están surtidas por las propias aerolíneas comerciales desde el Felipe Ángeles. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque esa disminución del costo en el boleto pues ya está reflejada hoy si entramos a buscar un vuelo Felipe Ángeles Monterrey o un Felipe Ángeles Guadalajara. Ya hay precios que la verdad, yo estaba un poco sorprendido, los precios la verdad que son bastante bajos, y déjenme compartirles aquí un par de datos que estaba yo buscando hace un rato, ¿no? Un vuelo, por ejemplo, entre el AIFA y Monterrey, actualmente pues está ya entre los 1,500 y 2,000 pesos. Es decir, ya es un boleto económico respecto de salir del aeropuerto de la Ciudad de México.
Lo mismo sucede con el caso del AIFA y Guadalajara, ¿no? El margen más o menos está entre 1,300 y 1,500 pesos, ¿no? Entonces, si a eso le descontamos un 20%, pues estaríamos incluso hablando de boletos desde 800 a 1,200 pesos. Es decir, sí va a haber una diferencia a la baja, pero no me parece tampoco que hoy sea tan significativa. Claro. ¿Y cuál es la explicación, digamos, un poco de mercado? Bueno, pues nosotros, si el día de mañana queremos ir a Monterrey o a Guadalajara, a Cancún, pues ya tenemos incluso una opción a través de las 3 grandes aerolíneas mexicanas para poder volar de manera mucho más económica que desde el aeropuerto de la Ciudad de México, y la gente no lo está haciendo. Exacto, o sea, la Ese es un opción ya gran está. punto. La opción ya está, ¿no? la opción ya existe. Sí. Pues, ¿qué te hace pensar que el hecho de que llegue una tercera Claro. aerolínea en algunas de estas rutas que les decía, estará muy interesante terminar este ejercicio de las 20 rutas? Claro. ¿Qué te hace pensar que con ese margen de 20% menos, nosotros o cualquiera que nos está viendo y escuchando, vamos a mudar un vuelo desde la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles? Lo hemos platicado, ¿no? Independientemente del costo del traslado, etcétera. Entonces, pues, ¿esto a qué va? Pues a que, pues con un precio más bajo, como negocio, pues va a generar menos rentabilidad. Claro. Independientemente del costo del precio del arrendamiento de las aeronaves. Ayer se decían que estas 10 aeronaves finalmente se van a colocar, el fabricante de aviones Boeing está ayudando a hacer las gestiones para que los arrendamientos sean, pues, de alguna manera cómodos, pero a nivel de industria, solo por darles el dato, la renta de un avión de estas características anda cerca de los $250,000 mensuales. O sea, ¿va a terminar costando más que el avión presidencial? Pues si este modus operandi, digamos, continúa durante los siguientes años y no se logra este punto de equilibrio, que ayer se lo preguntaban, y ahorita regreso a la pregunta que me hacía sobre los subsidios, se lo hacían de ayer al general secretario, pues, él mencionó ayer muy cómodamente que en el 2025, es decir, con un año mínimo de operación, la aerolínea ya iba a operar de manera rentable, cosa que se ve, pues, muy complicado. La aviación, y lo hemos platicado aquí en este espacio, pues es un negocio de altísimo riesgo que está sujeto a una gran cantidad de variables que están fuera de tu control: el costo del combustible, el tipo de cambio, las condiciones de crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, es muy frágil, pues. ¿Hay modelo, números, ¿no?, que puedan respaldar la decisión? O sea, ¿algo vieron que dijeras, bueno, pues a lo mejor sí tienen razón y estas proyecciones podrían cumplirse, o no hay nada? Pues Mira, caprichoso y ya, ajá, ¿no? exacto. Pues mira, siempre ha pasado, en ¿no? una aerolínea, en los equipos comerciales, lo que haces es planear, ¿no? Estudiar la demanda. Oye, ¿cuánto? O sea, en teoría tendrían que tener algo, ¿no? Claro, a esta presentación de ayer, pues debe de estar respaldada por un plan comercial, ¿no? Es decir, ya estudiamos lo suficiente el mercado en estos destinos, que, insisto, estos 20 ya están surtidos desde la Ciudad de México, incluso desde el propio AIFA, para saber que hay algún tipo de margen de rentabilidad, ¿no? Entonces, pues tú lo que esperas muy seguramente al principio, pues es no necesariamente ganar, pero calientas, como se conoce en el mercado, calientas el mercado, ¿no? Haces una buena campaña de publicidad, claro, ¿no?, muy agresiva, de tal suerte, pues, que la gente eventualmente pueda tener un incentivo para volar desde estos lugares. Claro. Y ahí me remito un poco al comentario o crítica que hacíamos constructiva la última vez respecto de los planes comerciales, ¿no? Siempre constructiva, Carlitos, siempre, ¿no? siempre. La última vez decíamos que había que ver de alguna manera con buenos ojos el aeropuerto Felipe Ángeles, porque finalmente ya está, pero sigue faltando esta parte, digamos, de la promoción, ¿no? Sí. Entonces, si esta aerolínea, como sucedió con el aeropuerto, no tiene la suficiente promoción en destinos turísticos, en generar alianzas incluso, pues difícilmente vas a lograr generar esta masa crítica para que la gente decida ir y eventualmente que sea rentable. ¿Y por qué sigo yo repitiendo este tema de la rentabilidad? Pues simple y sencillamente porque ya nos está costando de entrada $210 millones, ¿no?, que van a salir del presupuesto, ¿no? Una rayita, digamos, más al tigre, ¿no?, en los negocios en los que ha emprendido este gobierno. Y creo que está en el interés público saber, pues,
si esto va a ser rentable. Por supuesto que nosotros como usuarios en una primera instancia vamos a sufrir un efecto, digamos, burbuja de disminución de precios desde el aeropuerto Felipe Ángeles, pero eventualmente este efecto pudiera llegar a desaparecer, porque así funciona la ley de la oferta y la demanda. Podría incluso esta propia aerolínea mexicana, la nueva mexicana de aviación, terminar desplazando a alguno de los operadores nacionales. A los que chiquitos. Ya están, exacto, que ya están operando desde el Felipe Ángeles. Entonces pareciera de pronto que son los que se treparon al barco primero también. También ¿no? hay que decirlo, Viva ¿no? Aerobús, ahí. Sí. No, porque esto no le va a afectar pues tanto a Aeroméxico. No, porque son modelos de negocio distintos. Distintos. Qué bueno que tocas el tema. Ayer también se decía que va a ser un modelo ABC, ¿no? Es una aerolínea de bajo costo. Así está definida. Y el otro elemento pues es que la configuración de los aviones, de los 10 equipos, van a ser de una sola clase, 180 asientos, ¿no? Es un avión pues con buena capacidad. Y ahí viene esta duda de saber si en la segunda etapa, en estos destinos que son mucho más pequeños, como Loreto, Matamoros, Palenque, Nuevo Laredo, Colima, Nogales, pues van a lograrse llenar los 180 posiciones. Vas a tener un factor de ocupación muy bajo, es decir, vas a tener subutilizados los aviones, y eso pues creo que no abona de ninguna manera pues al futuro, ¿no? Financiero y económico de la aerolínea. El problema es, y tú lo decías bien, Maca, ahora pareciera un viaje al pasado, sí, ¿no? claro. Porque creo que aquí todos siempre recordaremos que Mexicana y en su momento Aeroméxico pues se rescataron no sé cuántas veces, se privatizaron y terminó costando, digamos, en el erario público pues una buena cantidad de dinero, ¿no?